Hoy puede ser. Le damos la bienvenida a nuestro analista político, licenciado en Ciencias Políticas, docente investigador de la Universidad Magíster Alberto Martínez del Peso, para su columna de los martes. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va? A ver, lo habíamos anticipado el martes pasado. La fecha nos obliga. Sí. Es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico, ¿no? O sea, si nosotros vemos el nuevo mapita de la Argentina, que incluye a la Antártida, la mitad de la Argentina es Tierra del Fuego. Entonces claro, eso muestra lo extenso desde lo terrestre y desde lo marítimo de nuestro país. Pero antes de profundizar en el tema, yo quiero que a la audiencia sepa por qué es pertinente que el profe Alberto Martínez del Peso detalle este tema. Sí. Bueno, muchas gracias. O sea, como decías vos, de la coyuntura nos vamos a tomar una pausa y vamos a entrar sobre un tema que nos atiende, es pertinente para todos los argentinos. Y el 10 de junio, luego de la derrota de las Malvinas en la guerra del 82, para que no se conmemorara solamente el 2, que es la recuperación, y en la fecha que es la rendición argentina, se siga reivindicando la soberanía argentina y en todo el territorio. Por eso es bien, está bien preciso el título, ¿no? Entonces es como reivindicamos la soberanía de norte a sur. Exacto. Pero además porque sos experto en la temática. Sí. Por suerte venimos trabajando desde el 2015 con una convocatoria de Malvinas en la universidad. Ahí se postularon básicamente como unas 600 universidades, la UNDEC estuvo dentro de las 300 elegidas, un proyecto interdisciplinario que hicimos con gente de informática, lo terminamos en el 2017, continuamos, hicimos programas de radio con Pablo Belzagui que pasan por acá esta querida radio desde más o menos el 2016. Hoy a las 14 se emite el podcast justamente relacionado con esto, con el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, y como decía Tamara, es parte del expertise de nuestro licenciado en Ciencias Políticas, analista político, pero además, y más allá del trabajo que hayas realizado de la convocatoria y demás, un apasionado de la causa Malvinas. Sí, muchas gracias, sí. No, pero es que está bueno decirlo porque nos habla de la formación que tenés en cuanto al tema y cuánto te interesa buscar, investigar, saber y poder contarnos. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, para mí lo pongo a veces en mi currículum como promotor de la causa Malvinas, lo cual habla también de que tenemos que tener una función en relación a ese reclamo histórico argentino como argentinos, ¿no? O sea, se vive en las canchas, en los murales, pero también hay que entrar a discutir sobre un territorio que está en disputa aparentemente, y ahí ya yéndonos a meter en el tema, ¿no? Porque la centralidad acá, siempre lo hablábamos con Pablo, es sobre, ¿qué idea tenemos sobre soberanía, ¿no? Y bueno, en general, cuando hablamos de las Malvinas, en el imaginario nuestro se nos presenta como un lugar lejano, frío, donde ocurrió una tragedia sin sentido. Hace muchos años, imágenes de cruces, un cementerio, en un territorio inhóspito, hostil por su clima. Y yo les puedo asegurar que he visto documentales hechos por los británicos de las Malvinas, y si rápidamente te digo si eso es el Caribe, podés llegar a fallar, porque las Malvinas también tienen unas lindas playas blancas con una linda fauna, una linda flora, un lindo océano. Todo muy frío, pero en general a nosotros lo que nos llega como imagen es el de un lugar extraño, alejado de lo argentino. Una imagen de tango, una imagen nostálgica, gris y que nos habla de pérdida. Sí, tal cual, de un despojo, ¿no? Con Pablo nos hemos dedicado a analizar una emisión de Al Costado del Camino del canal TN,
en donde es el periodista Sergio Marquic. En el camino. En el camino. Que se va a las Malvinas y narra todo el tiempo como que está contrariado, que no sabe bien qué sentir, que llega y que el terreno le parece extraño, pero propio a la vez, y que ve gente inglesa hablando inglés, manejando por la izquierda, y que viven muy diferentes. Y así es como me ha pasado que he ido a hablar a Nonogasta y les he preguntado a alumnos de secundaria qué imagen se le hacen de las Malvinas, y me han dicho como de una geografía europea. Bueno, todo esto no es casualidad, y a eso es a lo que vamos a apuntar con este programa, que es tratar de ir desandando las impresiones, las ideas, los imaginarios que tenemos en el sentido común. Muchas veces también en lo que es de las charlas, a mí me comentan, o yo también he visto, que las Malvinas son argentinas porque se ve claramente en una imagen satelital como el territorio argentino vuelve a emerger del océano y están las islas. Entonces pareciera que habría un factor geográfico que nos reivindica con la soberanía, y entonces eso pone en evidencia que las Malvinas son argentinas. Bueno, mantengamos esa idea ahí, porque las cosas siguen hacia cuál es la estrategia británica para que nosotros tengamos todo como una gran nebulosa y no entendamos bien de qué va la cosa, porque si ya tenemos una imagen como alejada de lo argentino, después tenemos que ir a la geografía para justificar nuestra soberanía, después también hay como una idea de que va de la mano de este imaginario, de que como que las Malvinas están medio perdidas, y es como que Inglaterra, Gran Bretaña, en realidad lo que hizo fue como ocuparlas inocentemente, como yo encontré ahí unas islas que no se sabe bien quién las encontró. Y que estaban deshabitadas, desaprovechadas, entonces me inserté en el lugar como para aprovecharlo. Sí. Cuando esto no es así, porque si revisamos en esta fecha y en esta época, Argentina ya tenía allí establecido su asentamiento con su ordenamiento jurídico. De hecho, también tenían asignado un gobernador en 1833. Sí. Por eso la estrategia británica siempre es como tratar de confundirnos y de no estar muy seguro de por qué las Malvinas son argentinas, ¿no? Es más, se plantea como casi en forma de pregunta, o todo el tiempo nosotros que estamos como el tema de Malvinas tenemos que estar diciendo 5 motivos por los cuales las Malvinas son argentinas. Y fíjense que todo el tiempo estamos en una situación reactiva, o sea, tenemos que estar demostrando por qué las Malvinas son argentinas cuando en realidad es todo lo contrario. Entonces, haciendo un poquito de historia, en el 65 las Naciones Unidas no eran lo que eran ahora, sino que eran un órgano muy importante, en donde se dirimían conflictos muy importantes, y estaban con toda la pujanza porque habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos y la Unión Soviética, para que no se vuelva a repetir lo de la Segunda Guerra Mundial, estaban apostando fuertemente a que los conflictos se dirimieran por allí, ¿sí? Una de las causas que habían establecido como consecuencias de la guerra fue todo lo que es el imperialismo del siglo XIX. Entonces se armó una resolución donde se comprometía a todo el mundo, literalmente todo el mundo, a descolonizar los territorios ocupados por las potencias europeas, ¿sí? Entonces, dentro de esa resolución sale la 2065, que es lo que establece que el Reino Unido y Argentina tienen que ponerse a negociar para ver cómo terminan con esa situación colonial. O sea, que ya está en claro que hay una situación colonial. Claro, que se tiene que terminar. No le están diciendo Argentina y el Reino Unido tienen que ver quién tiene razón. No, tienen que ver cómo se van. Sí, tal cual, así de sencillo. Surge también el otro imaginario, la otra pregunta que nos dicen, pero hay que preguntarle a la gente que vive ahí hace muchos años si quieren o no quieren. Cuando en el caso argentino, cuando nos expulsaron de ahí, no nos preguntaron si queríamos. Claro, en el 33 al gobernador y a los que estaban ahí nadie le preguntó nada. Rivero nadie le preguntó nada. Claro, por eso, y estamos hablando de una sociedad implantada en un territorio ajeno. Sí, no son habitantes nativos. Cuando salieron esas resoluciones, suena feo decir que son ocupas, pero bueno. Bueno, son gente que, de hecho, la resolución dice que hay que respetar lo que vendría a ser sus intereses. Es decir, que ellos pueden seguir ahí, pueden hacer lo que quieran, pero el territorio que pisan es argentino.
Entonces fíjense que es en realidad los británicos los que tendrán que estar en una posición reactiva, es decir, de estar tratando de demostrar todo el tiempo que por qué están usurpando un territorio que les es ajeno. Entonces ahí, como dice Tamara, vamos a la otra trampa, que es a la de la voluntad de los habitantes. Bueno, eso no es así porque en lo que es, y como bien lo decía Gabriel, no hay habitantes nativos en las Malvinas. Lo que es la autodeterminación de los pueblos se aplica para aquellos casos de colonización en donde ya había habitantes previos a que fuesen ocupados esos territorios. Entonces ahí sí se toma en cuenta la voluntad de quienes vivían ahí. En cambio, en Malvinas es diferente, no habiendo lo que es habitantes originarios o nativos, o como los queramos llamar. Lo que va es el principio de la integridad territorial, es decir, que los países no sufran un hostigamiento o una ruptura o una invasión de lo que vendría a ser su territorio. Es decir, no puede haber una potencia extranjera adentro de tu territorio. Y eso es lo que se aplicó mucho con lo que fue la guerra de Ucrania. Es decir, se acusaba a Rusia de haber violado el principio de integridad territorial, lo cual a la Argentina la ponía en un conflicto porque, por un lado, Rusia apoya mucho lo que es la causa Malvinas, pero si la apoya se caería nuestro doctrina, incoherencia. Sí, nuestra larga tradición de defender la causa Malvinas a través de la integridad territorial. Son esas contradicciones a nivel internacional, pero bueno, entonces ya fuimos tocando varias cuestiones que abundan en el sentido común, y el más reiterativo es el de la voluntad de los habitantes, como bien decías vos. También estaba, bueno, lo otro que ha sido una famosa y lamentable frase de un expresidente sobre ¿para qué quiero ese territorio si no tengo dinero para bancar las provincias que ya existen? ¿Para qué quiero ese territorio? Mejor que se ocupen ellos, que tienen los fondos económicos para hacerse cargo de ese territorio. Ahí entramos en la otra, que es el derrotismo argentino, que es ¿para qué si nuestra economía argentina no funciona? ¿Cómo los habitantes nos van a elegir para ser argentinos? Con lo cual ahí ya estamos en un escalón superior de trampa, que ya damos por asumido que los habitantes en realidad quieren seguir siendo británicos, avalando entonces que ellos tendrían la potestad de elegir qué soberanía tienen las islas, sino que ya es que la Argentina ni vale la pena ser argentino. Entonces ahí ya estamos en un nivel en donde los británicos descorchan champán, comen Ferrero Rocher y se dan cuenta de que no tienen que dar mayores explicaciones. Pero como dijimos al principio, y eso es, si se quiere, parte de esta columna, y la transformamos en una charla, algo pasa que nuestra sociedad argentina desconoce toda la parte de la resolución 1514 y 2065, en donde en realidad pone a los británicos en offside, en donde tendrían que ser ellos los que dan explicaciones de por qué no se ponen a negociar. Ahora, uno se pregunta, ¿no? De pronto tenés vamos a ponerlo en un ejemplo práctico, hay un terrenito que se lo están disputando dos parientes. Y te requiere un gasto estar en ese litigio todo el tiempo. Uno se preguntaría, ¿y por qué los británicos que están en offside no dicen, bueno, me voy, que se arreglen los argentinos? ¿Hay algún tema de interés estratégico en el territorio? Y económico. No solamente, sí. No solamente los británicos tendrían que estar dando explicaciones de por qué violan resoluciones de las Naciones Unidas, sino por qué hacen una apropiación indebida de los recursos que hay en el Atlántico Sur. Eso. Entonces, no solamente es la discusión de qué lado está la tapia, ¿no? De nos estamos peleando por de quién es el terrenito, sino que además los británicos meten la mano y sacan las zanahorias del terreno, y hacen un uso cuando en realidad todavía ellos tendrían que negociar para ir yéndose. Entonces ahí hay otra cuestión que desconocemos como argentinos, que es la riqueza de nuestro territorio. Bueno, como sabemos, la Argentina es el octavo país más grande del mundo. Después, si le
incluimos, como empezamos, que la cantidad de superficie marítima que tiene lo transforma en un país excepcional. Tener salidas al océano y tener una superficie costera tan amplia es una gran ventaja, desde lo que viene a ser el comercio exterior, desde lo que vendría a ser el petróleo, desde el turismo. O sea, no sos un país chico, sos un país muy grande y que está ubicado, como decía Gabriel, en una ubicación geoestratégica en donde tenés en tu sur o en el medio del país, tomando el mapa, un paso bioceánico natural. Porque por ahora la única manera de pasar naturalmente del Atlántico al Pacífico es por el Estrecho de Magallanes, pero bueno, está lo que es el cruce del Panamá, del Canal de Panamá, que ya está quedando chico, y bueno, ahí los chinos están pensando en hacer otro, así que fíjense cómo se cuela la geopolítica por todos lados. Bueno, la Argentina es el país que más cerca está de la Antártida y que además tiene un paso natural. Eso es como desde ya tu patrimonio por estar en donde estás. Si a eso le sumamos que encima estás cerca de la Antártida y de las riquezas que tiene el océano del Atlántico Sur, desde lo que es la pesca, que otra de las cosas que siempre nos interesamos es la famosa milla 201, sí, en donde desde los satélites se ven cómo las flotas están depredando nuestros mares del sur y que no hay controles. Bueno, esos barcos no podrían estar ahí si el Reino Unido no hubiese dado lo que son permisos de pesca desde las Islas Malvinas, porque es donde ellos están amarrando esa flota es desde las Malvinas, porque de llegar desde Sudáfrica o desde Chile es bastante lejos. Entonces es que tienen ese punto y que ahora están desarrollando un muelle estratégico que deben haberlo leído para que el Reino Unido se apalanque y tenga una posición más firme de cara a la Antártida, que es lo que se está disputando de manera geopolítica en el Ártico ya. Entonces, fíjense que el mundo no es inocente, se va ubicando, hay grandes riquezas, hay una gran situación de tensión geopolítica en donde un canal bioceánico natural te fortalece. No es casualidad que haya ido tantas veces el general del Comando Sur a Ushuaia a supervisar también alguna no sé qué, porque nunca se informa. Nunca queda claro qué están haciendo, ¿sí? Sí, se supone que es por los chinos y no sé qué, bla, 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 pero la Argentina con fondos propios había empezado su propio puerto logístico para tener una mayor proyección a la Antártida. Que de hecho ese puerto tenía en un principio proyecciones científicas y tecnológicas, sí. Era el fin primero del puerto para después centrarse en todo lo que es comercial, porque en lo militar estamos bastante para atrás. Sí, prácticamente el Reino Unido le veta o bloquea cualquier tipo de rearme argentino. Entonces, por un lado, mientras tanto que nos quejamos de que la Armada, ¿no? la Marina o Prefectura no tiene los recursos para controlar a la milla 201, que milla 201 es un pasito más allá de lo que vos podés controlar. Podés desincentivar, podés hacer cosas, pero ya estás en aguas internacionales, con lo cual es complicado. Pero supongamos que con una fuerte presencia disuasoria, bueno, no lo podés hacer porque el Reino Unido boicotea todo lo que vendría a ser tu tecnología. Claro, tu tecnología militar. Nosotros somos muy dependientes por una cuestión de esfera de influencia de todo lo que es la tecnología de los Estados Unidos. Entonces, Inglaterra veta cualquier tipo de transferencia tecnológica, excepto estos F-16, que si se siguieron los temas de esta compra, antes estaba también la compra de aviones chinos, que eran más nuevos y mejores, pero terminamos optando por comprar aviones de los 70, que según trascendidos no todos estarían en condiciones de volar, que son muy caros el mantenimiento, que en realidad todavía ninguno está volando, pero bueno, fíjense entonces... pero son lindos, son los de Top Gun. Son los de, claro, y nuestro ministro de Defensa se pone también el traje de piloto. La moto, sí. Pero fíjense entonces, eso nos da un dato de que los británicos sí aceptan que nosotros compremos, o sea, material viejo, obsoleto,
Entonces ahí la cuestión de la soberanía, de la proyección de poder, fíjense cómo nos afecta en relación a tener una potencia de la OTAN a pocos kilómetros de nuestro territorio, que no te permiten que vos tengas una proyección de poder, que es una de las cosas que también bastante se habla respecto a que las Malvinas volverían a ser argentinas el día que como que la Argentina crezca y sea una potencia. Bueno, si hay gobiernos que terminan cediendo en todo, difícilmente podamos tener esa proyección de los mismos que reclaman de que hay un abandono de nuestras Fuerzas Armadas y del territorio y que sale muy caro y bla, bla. Estuvimos hablando mucho de lo simbólico y lo que engloba simbólicamente hablar de la soberanía sobre Malvinas. También hablamos de recursos. Yo creo que por ahí la proyección que uno tiene o esa simbología respecto a Malvinas como territorio, históricamente uno lo vincula siempre con la guerra de Malvinas, ¿no? Porque ha sido muy reciente. Sí. Y no hemos tenido mucho más este lineamiento histórico como apreciar ese lugar o apoderarnos de él de esa forma simbólica, más allá del cementerio de Darwin. Sí. ¿Qué hitos simbólicos a nivel histórico tenemos también para hablar de la soberanía en Malvinas? Un montón. De hecho, para responderte y cómo nos afecta, el país que tiene mayor presencia ininterrumpida en la Antártida es la Argentina. Sí. Entonces, desde imagínense, los pueblos originarios. Desde 1914 más o menos, de presencia moderna, ¿no? Bien. O sea, en ese sentido, en que tiene una base permanente en donde está conectada al continente, ¿no? Con los aviones Hércules. Entonces, eso ya te muestra la proyección que tiene la Argentina hacia el sur y desde su posición. Con lo cual, imagínense las bondades que tendría nuestro país si tuviéramos además las Malvinas. Entonces, respondiendo al punto, y también usándolo para desmitificar cuestiones británicas. Desde el primer día que se usurparon las Malvinas, empezó un reclamo ininterrumpido, con lo cual es que se habla de que la causa Malvinas es una política de Estado, porque empezaron desde cartas de reclamo del hermano de Mariano Moreno, ¿sí? Manuel Moreno, si no me equivoco ahora, desde el día 1 mandando cartas a reclamar hasta el día de hoy, ¿no? Todos los años la Argentina reclama por eso. Después lo que tenemos son las resoluciones, que las acabamos de decir, el famoso alegato Ruda, ¿sí? En el gobierno radical, en donde hasta hay fechas que lo reivindican. Luego lo que tenemos es, y esto me parece una oportunidad interesante con tu pregunta, muchas veces se discutió sobre cómo negociar esa soberanía, y los británicos fueron los que la abandonaron. Entonces, no solamente estamos en una posición reactiva nosotros, cuando tendrían que estar ellos, sino que además quienes se han retirado varias veces de la negociación son ellos. La primera, bueno, es la transferencia de soberanía, que era lo que determinaba la resolución. Y después salieron dos más, que era es tuya, pero me quedo un rato, ¿sí? Unos años, y después me voy, como hicieron con Hong Kong, sí. ¿No? Que es decir, bueno, sí, Hong Kong es China, pero me la quedo por 99 años y te la devuelvo. Eso también se discutió y obviamente el sector más nacionalista lo boicoteó. Y después por el otro lado es el alquiler. Hace poco salió la noticia de Chagos que le devuelven las islas, ¿sí? Pero Estados Unidos se queda ahí, pero les paga un alquiler, ¿sí? Eso también se discutió como retroarriendo en que es las Islas Malvinas. Entonces también se llegó a discutir como hito el de decir, bueno, yo reconozco tu soberanía, pero te la alquilo y te las pago. En ese momento es que ya se empezaba a registrar que hay petróleo alrededor de las Malvinas en relación a lo que planteaba Gabriel. Entonces, respondiéndote a vos, Tamara, hay un recorrido en donde las relaciones británicas y argentinas se pueden rastrear a partir de la base económica de las Malvinas. Es decir, y aparte históricamente, como decías, desde 1833. Sí, en adelante cuando solamente se cazaban focas, las relaciones eran de una manera. Cuando ya se empezó a la lana con las ovejas, otras, y ahí es donde la Argentina más
avanzado tuvo las negociaciones o la recuperación efectiva del gobierno de la soberanía argentina. Ahí es donde el Reino Unido ya sentía el peso de estar habiendo usurpado las Malvinas, pero cuando en el 73 se descubre petróleo, abandonan todas las posiciones. Y la última que se termina discutiendo un año antes de la guerra de Malvinas es la de el retroarriendo, ¿sí? La de del alquilo. Bueno, porque ellos ya tenían en claro que había mucho petróleo, y hasta el día de hoy se está discutiendo. Lo que pasa es que, bueno, eso depende de los precios internacionales, y entonces ninguna empresa quiere invertir en aguas del Atlántico Sur, que no son las del Mar del Norte, sino que es un mar bastante complicado, sin una adecuada asistencia desde el continente. Entonces, hay algunos que dicen que, bueno, que estos anuncios del petróleo en realidad se hacen para inflar las acciones de las empresas que están haciendo investigación de petróleo, y entonces no es tan así, y que, bueno, que eso va a depender en realidad de que el precio suba. Bueno, desde el 70 para acá se confirma de que hay petróleo. Entonces, imagínense en esta disputa geopolítica, en una posición como las Malvinas, con la proximidad que estamos hablando, con los metales que hay ahí de tierras raras, que es algo que se está discutiendo a nivel internacional, del petróleo, que es algo que la energía se está discutiendo a nivel internacional, y después la del agua, ¿no? Que eso también algo se está discutiendo a nivel internacional. Entonces, la Argentina tiene un gran patrimonio territorial para proyectar su soberanía. No es cierto que nosotros tengamos que demostrar por qué las Malvinas son argentinas, sino todo lo contrario, los británicos son quienes lo tienen que hacer. Por eso todos esos intentos de nuestros un poco inocentes, el decir, bueno, he visto un video de una chica en TikTok que decía que si viajábamos para cuando se hicieran los plebiscitos en donde los kelpers votaran y éramos más, entonces les íbamos a ganar, y entonces las Malvinas iban a volver a Argentina. Bueno, no, eso, aparte de que los británicos no te van a dejar ir, claro, porque si vas como en un crucero te dejan ir, pero si querés ir como argentino, con un pasaporte argentino que no deberías tener que presentarlo, no te dejan ir. O sea, tenés que ir bajo sus propias reglas. Entonces no te van a dejar ir. Pero tenés después, que pedir permiso para ir a tu casa. Sí, a tu propio país. Pero bueno, eso habrá sido muy interesante. La chica habrá logrado instalar la discusión sobre la soberanía de Malvinas, pero lamentablemente en una discusión funcional a los británicos. Entonces ese era el sentido de la columna. Ir derribando los mitos que hay, mostrar las fortalezas argentinas, mostrar los hitos, como dijo Tamara, las potencialidades económicas, como dijiste vos, Gabriel, y que en realidad los que tienen que dar explicaciones son los británicos y no nosotros los argentinos. Bien, quería recomendar esto, ya que estuvimos hablando del material audiovisual que uno ve sobre Malvinas y que lo muestra como un sector inhóspito. Quiero recomendar, porque hace muy poco tiempo una riojana estuvo haciendo un informe espectacular en Islas Malvinas, que es Belú del Huerto, que está trabajando en Buenos Aires, en el Grito del Sur. Ellos tuvieron un permiso de prensa para ir a hacer una serie de documentales y de especiales en esta tónica tan juvenil, a través de redes sociales, sobre lo que está sucediendo en Malvinas. Así que yo recomiendo a la gente, quienes quieran saber más sobre la actualidad de Malvinas, con esta tónica de que el territorio es nuestro, de que tiene una flora y una fauna espectacular, cómo son esas islas, esas playas, cómo está viviendo la gente allí. Visiten el Grito del Sur en esta cantidad de especiales que han hecho sobre el territorio de Malvinas, porque una de esas personas también es de aquí, es de La Rioja, y es Belú del Huerto, y han hecho un material espectacular. Y para nuestros oyentes, por supuesto, recordarles que en este día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico, aquí en Radio Universidad se emitirá el programa especial sobre nuestra soberanía en estos territorios, con el agradecimiento, por supuesto, a los invitados y muy especialmente a nuestros amigos, amigas, oyentes. Contenidos, los de este programa, que han sido producidos por nuestro columnista, el profesor Alberto Martínez del Peso, el profesor Pablo René Belzagui, docentes de nuestra Casa de Altos Estudios, con la colaboración de José Zamora. En la producción general y en la locución, Pablo René Belzagui, con nuestra compañera Tamara Ormeño en la locución artística, edición y artística a cargo de Ezequiel Tapia y realizado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Chilecito. Hoy a las 14, hoy a las 18.
No se lo pierdan, y si no, lo buscan también. Está disponible para descargar en Spotify. Hay un Drive donde también está para que si lo querés guardar y lo tenés. Porque sobre todo también para uso educativo, creo que está muy bien este nivel secundario, no sé, imagino de 6º grado en adelante, creo que es bastante rico la investigación que han hecho y cómo está presentado este podcast. Alberto, muchísimas gracias por esta semblanza, nos parecía sumamente necesaria. ¿Alguna última reflexión que nos quieras dar sobre la cuestión Malvinas? Sí, la verdad que es como decís vos, como dice Gabriel, tenemos una obligación respecto a algo que es nuestro y que nosotros siempre con Pablo lo hicimos en función de una extensión, es decir, no nos creía que esto era patrimonio nuestro, sino que tenía que ser algo de divulgación para el debate y para que entendamos que nuestro país es un país importante y que se merece que las Malvinas vuelvan a ser argentinas desde su soberanía efectiva. Como siempre, Alberto, muchísimas gracias. Y bueno, hoy, ayer, mañana, siempre, las Malvinas son argentinas. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.